¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nuevamente con una clase más, ya, ¿verdad? Vamos con la 43 ya, con la 43. Vamos a ver, aquí me voy a quitar de acá de la cámara. Ya, no se deja, ya. Ahí está, listo. Ahí estamos, ¿no? Panorama bíblico, clase 43 y vamos a ver lo que es el Evangelio de Lucas. Así es, el Evangelio de Lucas. Ahí estoy otra vez, ¿de acuerdo? Saco mis apuntes, porque si no, luego no sé qué digo. Bueno, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el tercero y el más extenso de los cuatro evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Como el resto de los textos del Nuevo Testamento fue escrito en griego, koiné, koiné, así se llama este tipo de griego, es una forma de idioma griego antiguo usado más cotidianamente, ¿no? El Evangelio de Lucas no lo identifica como el autor, pero aunque Lucas en el capítulo 1 versículo 1 4 y Hechos, el capítulo 1 del 1 al 3, ¿sí? Eh, claramente se deduce que es el mismo autor que escribió tanto Lucas como Hechos, dirigidos ambos al excelentísimo Teófilo. Posiblemente era un diácono romano. La tradición de los primeros días de la iglesia es que Lucas, un médico y compañero cercano de Pablo, fue quien escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos. Y eso lo vemos también en Colosenses capítulo 4 versículo 14, que también se menciona, y segunda de Timoteo 4, capítulo 4 versículo 11, ¿sí? Se menciona también ahí a Lucas, ¿sí? Esto haría de Lucas el único gentil, ¿sí?, que participó en los libros de las Escrituras. No avanzo. Lucas fue un cristiano de los primeros tiempos de la iglesia, acompañó a Pablo en muchos de los viajes para predicar el Evangelio o la doctrina, las buenas nuevas, ¿sí?, de salvación de nuestro Señor Jesús y fundar comunidades cristianas en todas las regiones a las que ellos iban, ¿no? Como tenía cualidades y preparación de historiador, Lucas quiso investigar todo lo relacionado con Jesucristo y exponer ordenadamente, o sea, muy ordenadamente, para que se comprendiera la autenticidad de las enseñanzas de la fe cristiana. En este se fundamenta bien los acontecimientos que se narran y al mismo tiempo su mensaje ha sido muy bien pensado a partir de las experiencias vividas en la comunidad de los discípulos de Jesús. El Evangelio de Lucas fue escrito probablemente entre el 58 y el 65 después de Cristo. Los manuscritos más antiguos del Evangelio de Lucas se encontraron también eh, en el siglo cuarto, o sea, en el 300, un poquito adelante de los 300, del año 300, ¿sí?, como los de todos los demás textos del Nuevo Testamento, que todos datan de esas fechas, ¿no? Según egiptólogos y erudito catalán Yogari Pujol, todos los textos del Nuevo Testamento y todos los autores del siglo III que los mencionan fueron compuestos en Alejandría, Egipto, entre el año 300 y el 320. Eso de compuesto se refiere a que fueron copiados, ¿sí?, en Egipto, ¿sí? O sea, proceden de otras copias anteriores, las cuales, pues ya debido a la edad que tenían, ya muchos desaparecieron, ya no se encontraron, ¿sí?
Se encontraban por nomás fragmentos chiquitos, ¿no? Entonces, por eso se sabe que eran copias de copias de copias de copias de copias, ¿no? Al igual que los otros dos evangelios sinópticos, o sea, Mateo y Marcos, del cual ya hemos hablado, el propósito de este libro pues es revelar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y todo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Perdón. El Evangelio de Lucas es único en cuanto a la a toda la, ¿cómo lo podríamos decir? A todo como está hecho meticulosamente, ¿sí? Todo puesto muy bien, ¿sí? Toda esa historia, ¿no? O sea, esa narración ordenada, ¿no? Pudiéramos decir, que Lucas hace, ¿no? Lucas 1:3. Eh, Consecuentemente con la mentalidad médica de Lucas, ¿sí? Recuerden que Lucas era médico y era gentil, no era judío, sino que era un gentil, o sea, una persona no judía, ¿sí? Recuerden. Entonces, con esa mentalidad médica muy específica, muy centrada, ¿sí? Nos da una frecuencia de detalles que otros narradores no tienen, ¿no? O omiten muchas veces, ¿sí? La historia de Lucas sobre la vida del gran médico, o sea, nuestro Señor Jesucristo, enfatiza su ministerio y composición compasión por los gentiles, los samaritanos, las mujeres, los niños, los cobradores de impuestos, pecadores y otros sin fin de marginados en Israel, ¿no? Lucas comienza por decirnos acerca de los padres de Jesús, el nacimiento de su primo, Juan el Bautista, el viaje de María y José a Belén, donde Jesús nace en un pesebre, y la genealogía de Cristo a través de María, ¿sí? El ministerio público de Jesús revela su perfecta compasión y perdón a través de las historias del hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro, y el buen samaritano, mientras que muchos creen que este amor sin prejuicios que sobrepasa todos los límites humanos, muchos otros, especialmente los líderes religiosos de aquella época, desafían y se oponen, incluso de esta época, cuidado, incluso de esta época, desafían y se oponen a las pretensiones de Jesús. Los seguidores de Cristo son animados a evaluar el costo del discipulado mientras sus enemigos buscan su muerte en la cruz. Finalmente Jesús es traicionado, juzgado, sentenciado y crucificado, ¿no? Pero la tumba no puede detenerlo. Su resurrección asegura la continuación de su ministerio de buscar y salvar a los perdidos. Me falta una. Muchos relatos de este evangelio muestran ante todo la ternura de Dios hacia todos los seres humanos sin excepción, especialmente los más pobres, los niños y los enfermos. Se manifiesta un gran respeto y gran consideración hacia las mujeres y hacia los extranjeros, y sobre todo la gran misericordia de Dios por los pecadores. Ahora sí le cambio, ya, ahí estamos. La ciudad de Jerusalén también aparece en este evangelio, pero no solo como una capital geográfica, sino
también como un lugar sagrado en el que se cumplen los grandes acontecimientos que tienen que ver con la salvación de la humanidad y con la llegada del reino de Dios. Desde Jerusalén saldrán los apóstoles de Cristo para difundir la doctrina cristiana. El Evangelio de Lucas aporta noticias que no aparecen en los demás evangelios, como por ejemplo acerca de los primeros años de la vida de Jesús. También contiene bastantes detalles sobre la predicación de Jesús en la región de Galilea, de Samaria, de Judea y Perea. ¿Sí? Contiene una versión reducida sobre lo sí, no, sí está, ahí vamos, sí, sí. Tiene una versión reducida, digamos así, del llamado Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, también conocido como Sermón de la Llanura, ¿sí? También es privativo de este evangelio el relato de la parábola del hijo pródigo, como habíamos mencionado, su relato de las apariciones de Jesús tras la resurrección es particularmente detallado, en particular, si se acuerdan de la aparición ante los llamados peregrinos de Maús, ¿sí? Como gentil, las referencias de Lucas hacia el Antiguo Testamento son relativamente pocas, muy, muy pocas, ¿sí? Comparadas, por ejemplo, con Mateo, ¿no? Él hace muchísima mención del Antiguo Testamento. Y la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento están en las palabras dichas por Jesús, más que en la narración o la narrativa de Lucas, ¿sí? Jesús utiliza el Antiguo Testamento para defenderse, por ejemplo, de los ataques de Satanás, ¿no? Respondiéndole con escrito está, si se acuerdan, cuando las tentaciones de Cristo, okay, ahí está, Lucas capítulo 4, versículo 1 al 3, para identificar a sí mismo, o sea, identificarse a sí mismo, Cristo, ¿sí? Como el Mesías prometido, ¿sí? En Lucas 4, versículo 17 al 21, para recordar a los fariseos su imposibilidad de guardar la ley y su necesidad de un Salvador. Lucas 10, del versículo 25 al 28, Lucas 18, del versículo 18 al 27. Y para confundir sus conocimientos cuando trataban de engañarlo y probarlo. Lucas 20. Llamado también este evangelio como el libro más bello jamás escrito. Lucas nos muestra, perdón, déjeme tomar un poquito de... Ay, perdónenos. Llamado el más bello de los libros jamás escrito, Lucas nos muestra un hermoso retrato de nuestro compasivo Salvador. Jesús no se sentía incómodo por los pobres, los necesitados. De hecho, ellos eran muy importantes. Era un objetivo de los más importantes, yo diría, de su ministerio, ¿no? El más importante. Él vino a los pecadores, ¿no? Decía, yo vine a los enfermos, no vine a los sanos, ¿no? En los tiempos de Jesús, Israel era una sociedad muy consciente de sus clases sociales, ¿no? Las tenía muy, muy divididas, y los débiles y los oprimidos pues eran literalmente incapaces de mejorar su suerte en la vida, y estaban especialmente abiertos al mensaje de que el reino de Dios se ha acercado. Lucas 10, versículo 9. Este es un mensaje que debemos de llevar a a todas las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Que necesitan desesperadamente escuchar esa palabra, esas buenas nuevas de salvación.
aún en países relativamente prósperos, tal vez especialmente por ello, precisamente por ello, porque el ser próspero te hace que te alejes muchas veces de Dios, ¿sí? Es esa necesidad espiritual que necesita, ¿no? Que realmente es tremenda, ¿no? Esa necesidad. Los cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús y llevar las buenas nuevas de salvación a los espiritualmente pobres y necesitados. El reino de Dios se ha acercado y el tiempo realmente se acorta. La palabra de Dios es el consuelo al alma. La palabra de Dios nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos da ese ánimo a seguir adelante y nos permite conocer a Dios. Conocer su palabra es conocerlo a Él. Y el conocerlo a Él nos hace que nos acerquemos más y que cada vez podamos estar más conscientes de que sin Él nada podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a sacrificarse por todos nosotros, derramó su sangre por nosotros y nos da una esperanza de salvación y una esperanza de resurrección, porque Él fue el primogénito de la resurrección, Él fue el primero que resucitó. Debemos de entender una cosa, la resurrección de Lázaro no es lo mismo, ¿sí? O sea, Cristo le habla y Él resucita, ¿sí? Y se levanta, pero Él volvió a morir. A partir de Cristo, Cristo es el primogénito de la resurrección y Él vence a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él ya no, o sea, Él no volvió a morir, Él se fue al cielo, ¿sí? Y su transfiguración, ¿no? Él sube y se va al cielo a la derecha del Padre, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? De que vamos a resucitar con Él y que vamos a estar esos 1000 años con Él reinando en la tierra y que posteriormente estaremos con Él en la eternidad. Así es que esas buenas nuevas de salvación deben de llegar a todos los necesitados, a todas las personas que realmente necesitan escuchar la palabra de Dios, porque ellas son su salvación. No digo que no van a tener problemas y que van a tener, no. Los van a seguir teniendo, pero van a tener un apoyo, una fortaleza que no van a tener alejados de Él. Que Dios los bendiga, los fortalezca y un abrazo muy, muy, muy grande. Hasta luego, hermano. Nos vemos la próxima semana.